Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí. Ya estoy acá. Listo, doctora. Entonces ya estamos todos los asistentes para que por favor pues dar inicio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, hoy estamos un poquito más cortos en el tiempo. Me gustaría saber quiénes leyeron la conferencia, si es posible, o para de esta manera hacer más breve la exposición y entrar en el diálogo. Mamacitas, con todo lo que hay que hacer, entonces, ¿qué Bueno, comas? entonces hago la exposición un poco más amplia, ¿vale? Cámbiese. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda conferencia que hace Foucault en la Universidad de Brasil en el año de 1973. Foucault en esta conferencia cambia un poco la temática, aparentemente de manera radical, pero al final del libro vamos a ver que no es así. En esta segunda conferencia, Foucault, bueno, quiero aclarar y los que hayan leído se habrán dado cuenta que no es fácil leerlo, porque como es una charla, no es un libro, él toca un tema y luego toca otro tema y hace unos saltos en la temática que lo descontrolan, o sea, que no lleva un hilo cronológico en la forma como va hablando. Esto lo digo porque como él se está refiriendo a la obra de Edipo Rey, que es una obra de teatro, entonces él en la conferencia primero habla de una cosa y después se vuelve a lo que fueron escenas anteriores, entonces una persona que no haya leído la obra puede confundirse. Entonces vamos a hablar ya, a concretarnos sobre lo que fue la charla de Foucault. En esta charla Foucault lo primero que trata de darnos a entender, o lo primero que él menciona, es que él cree que desde que Freud hizo su teoría sobre Edipo Rey, o plantea su teoría de Edipo Rey, para nosotros en Occidente, Edipo Rey ha sido el hombre que de alguna manera solo tiene una perspectiva desde el análisis psiquiátrico o de psicoanálisis, y de la familia de él, especialmente a Edipo se le conoce por el complejo de Edipo, que es la forma o el nombre que le dio Freud a la relación incestuosa que se sucedió entre Edipo y su madre Yocasta. En la obra de Edipo, como cuando uno la lee o ve la obra de teatro, pues es muy corta, pero jamás se menciona el tema de la relación psicoanalítica. Además, porque el psicoanálisis es una disciplina que aparece muchísimos siglos después de que la obra fue escrita, y Sófocles jamás se le ocurrió hablar de la psiquiatría como lo plantea Freud. Entonces Freud lo que hace es traer una obra del siglo V antes de Cristo para colocarlo en la palestra de los estudios psiquiátricos en el siglo XX, comenzando el siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se propone Foucault con esta charla? Foucault lo que se propone es sacar la obra de Edipo de esta temática de la salud, o sea, de la psiquiatría, que es un campo específico de la medicina, y llevarlo a otro escenario que es el escenario legislativo, para decirlo de alguna manera. Yo encuentro en la lectura que hay un poco de dificultades para Foucault, porque Foucault, a pesar de que es un polímata, un hombre de mucho conocimiento, maneja varios conocimientos en las disciplinas sociales, no es efectivamente un jurista. Entonces a mí me parece que él se queda corto un poco en el lenguaje y también un poco en el análisis de la prueba. Pero bueno, entonces, en primer lugar, Foucault lo que hace en la charla en 1973, en la charla que dicta en Brasil en la Universidad Católica, lo que él dice es que él se propone quitarle a Edipo esa imagen en la que lo encasilló Freud,
que está visto solamente desde la perspectiva psicoanalítica, desde la perspectiva médica. Y lo quiere llevar al otro plano, no usa la palabra exactamente, pero yo diría que lo quiere llevar al plano del estudio de la ciencia política. Entonces, se acuerda Foucault que hace un año, o sea, en 1972, ya que él está dictando la conferencia en 1973, se había publicado un libro que se llama El Antiedipo y había sido publicado por Deleuze y Guattari. Ellos también tratan de desvirtuar a Freud. Hay un aspecto que es bastante llamativo en esta conferencia de Foucault y es que él se preocupa mucho por demostrar, por decir y por ratificar, es decir, para dejarle muy claro a las personas que asisten a la conferencia que él no es estructuralista, que ni él, ni Deleuze, ni Guattari, ni Lyotard, ninguno de ellos es estructuralista. El estructuralismo, para los que tenemos nociones de las ciencias sociales, sabemos que es una forma que se desarrolló, se inició como a 1920, algo así, porque precisamente Freud habla del estructuralismo, pero se desarrolló básicamente en la segunda mitad del siglo XX. Ya para 1972, Foucault es uno de los que se manifiesta diciendo que ellos no son estructuralistas. El estructuralismo es una disciplina que plantea que todo está hecho de partes y toman esta concepción de que los todos están hechos de partes un poco de las ciencias duras o de las ciencias como la física, la química y otras disciplinas diferentes a las ciencias sociales, pero las ciencias sociales y las ciencias duras siempre están un poco correlacionadas un poco en la parte metodológica. Entonces, aclarando que lo que Foucault quiere decir es que él no es un estructuralista, pasa entonces a hacer el análisis de la obra de Edipo desde una perspectiva diferente a Freud. Olvidé aclarar que Freud se plantea como estructuralista en la segunda etapa de su trabajo teórico. En la primera etapa, que lo llaman tópica, la primera etapa, que es la tópica, se la desarrolla más o menos hacia los años 20 y la segunda etapa la inicia ya como en el 26 y la concluye como en el 39, que es cuando ya se han ido varios autores en las diferentes disciplinas entendiendo, asimilando lo que es el tema del estructuralismo, por eso se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entonces, vuelve y ratifica Foucault, él siempre está diciendo, yo lo que voy a hacer es desmitificar el tema de Edipo desde la perspectiva puramente médica, y empieza a aplicarlo a la prueba, al análisis de la prueba. Entonces nos plantea cómo fue la prueba o cómo se desarrollan las pruebas en la Grecia arcaica. Claro que Foucault también, y por eso digo que él tiene algunos vacíos, él es un filósofo, un psicólogo, un sociólogo, pero no es un jurista. Entonces él tiene algunos vacíos que son evidentes, y es porque, por ejemplo, él habla de la Grecia arcaica como si fuera lo más antiguo de la historia de la humanidad, y efectivamente muchos siglos antes de las pruebas que él menciona, o sea, para decirlo precisamente, en el código de Hammurabi y otros códigos que se hicieron en la ciudad de Ur, en la Babilonia antigua, estamos hablando del siglo XVII-XVIII antes de Cristo, ya habían códigos perfectamente organizados y habían juicios. Y esos juicios, obviamente, tenían que tener un periodo probatorio. No sabemos con precisión, porque esos son temas que no están estudiados muy a fondo, no sabemos con precisión cuáles eran las pruebas que se usaban, pero obviamente había una forma seguramente de acceder a la verdad. Las pruebas que se hacen o que nos plantea en esta conferencia Foucault en referencia
bueno, Foucault también no tiene sino elementos literarios, al parecer, porque él solamente se refiere a dos obras, ¿no? Él se refiere a la Ilíada, que es la que narra la guerra de Troya, la Ilíada que fue escrita por Homero. Bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero más o menos hay coincidencia en que fue como entre el siglo XII y el siglo XI. Heródoto, Mármor y otros historiadores han escrito o la han ubicado con diferencias de décadas, pero más o menos estas coinciden en que fue como entre el siglo XI y el siglo XII. Y la otra pieza literaria que usa Foucault es Edipo Rey, que fue escrita en el siglo V, más o menos 430 a.C. por Sófocles. Entonces, contando con estas dos propuestas, o con estos dos elementos literarios, entra Foucault a hacer el análisis de lo que fue el derecho probatorio en la antigua Grecia, que como vuelvo y digo, él menciona como arcaica, pero no es arcaica, relativamente si tenemos en cuenta que Grecia no estaba sola en esa región del planeta, también estaba la Mesopotamia muy cerca y ya se había desarrollado el derecho. Entonces, empieza a plantearnos cómo en la Ilíada, en el siglo XI, con ocasión de la muerte de Patroclo, Patroclo era el amante del héroe de la guerra de Troya, de Aquiles, se hacen unos juegos. Y el juego consistía en que deberían darle una vuelta a una balastra y para tener certeza de que lo habían hecho bien, inicialmente se había colocado un testigo. El testigo había estado allí presente, pero cuando se terminó la carrera, entonces se acusan de que allí hubo una irregularidad, o sea, que no hubo honestidad en el juego, y se propone que van a averiguar quién dijo la verdad. Y al hacer, al hacer el intento de conocimiento de quién había dicho la verdad, lo que se propone es que el vencedor, el que supuestamente había hecho la irregularidad, coloque la mano sobre la cabeza de su caballo y jure. Y él se niega, Menelao se niega, Menelao es uno de los que hizo la prueba de la carrera, él se niega a jurar sobre su caballo y esto hace que se descubra que entonces sí, efectivamente, o que de alguna manera él declare que había cometido la irregularidad. Entonces la reflexión que hace Foucault es que en ese momento el testigo no se, o sea, a pesar de que su función era atestiguar, no se tuvo en cuenta y en cambio que se deja como a los dioses, se deja que sea Zeus el que decida perdón, no fue Menelao, fue Antíloco el que no quiso jurar sobre el caballo, Menelao era quien había puesto la queja, y entonces, pero la reflexión que le suscita esta situación literaria a Foucault es que en ese momento el pensamiento de ellos era un poco mágico, ¿no? O sea, les iba a dar más certeza el jurar o no sobre el caballo, si había hecho o no una irregularidad y no se había usado para nada la opinión del testigo. O sea, el testigo, aunque supuestamente tenía una función, para ellos no tenía ningún valor y se dejó a los dioses, se dejó al azar si era verdad o no. Entonces, él dice que la expresión que usa es que es una manera muy singular de producir una prueba. Y entonces hubiera dependido del azar, de la casualidad prácticamente, si él no se hubiese negado a jurar, entonces hubiera dependido de Zeus.
y le hubiera caído un rayo seguramente, porque pues Zeus era el dios de los rayos, del fuego. Bueno, entonces, después lo dice en la charla Foucault, que después de esa prueba, entonces ahí sí pasamos a analizar ya desde la perspectiva jurídica, digamos, se pasa a analizar la temática de Edipo. ¿Qué es lo que pasa en la tragedia de Edipo? En la tragedia de Edipo tenemos la obra de teatro se inicia con el pueblo pidiéndole a Edipo que los libere de una peste. Y Edipo, esto se desarrolla en Tebas, que es una de las ciudades griegas muy renombradas. Y como estaban en la peste, el pueblo le pide a Edipo que no era la primera vez, pues, por eso Edipo era el rey. Edipo había salvado a Tebas de la divina cantora, o sea, de la esfinge, que los tenía asolados. Y entonces el pueblo confiaba perfectamente en Edipo. Edipo, cuando empieza la obra, tiene mucho poder, mucho reconocimiento, y el pueblo le pide que los libere de la peste. Se suscita una situación en la cual se discute el poder de Edipo, y el poder de Edipo entra un poco en juego cuando se le pide a Apolo, se le pide a Apolo que aclare por qué, o sea, que van a descifrar por qué existe la peste, y Apolo dice que es una maldición. Y es una maldición porque hubo un muerto. Es una maldición causada por un muerto, por una muerte. Ahí, en ese momento, Foucault plantea teóricamente que en el descubrimiento de la verdad existe la ley de las mitades. Al leer ahora que sigo explicando el tema o hablando sobre el tema, nos damos cuenta que Foucault lo dice, pero después realmente no hay una mitad y otra mitad que complete un todo, sino que hay una mitad y después se habla de otra mitad, entonces ya no serían dos mitades, sino como tres mitades, lo que serían como tres tercios. Entonces, eso, por ejemplo, lo puede confundir a uno en la lectura. Pero bueno, volvamos a cómo se inicia el tema y el porqué de la propuesta de Foucault. Foucault dice que existe la ley de las mitades en este descubrimiento de la verdad, porque había una primera mitad, que es la que dice Apolo, que la peste es causada por una maldición. Entonces le preguntan a Apolo que por qué por qué existía esa maldición. Y él aclara que esa maldición existe porque hubo un muerto. Cuando no, y después le preguntan que quién es el muerto. Y entonces Edipo ya no responde. O sea, él no dice la palabra muerto, la palabra muerto la menciono yo, pero la palabra que él usa efectivamente es un asesinato. Y entonces le preguntan que quién es el asesinado y quién es el asesino. Entonces plantea Foucault que ahí aparecen otras mitades, por eso digo que no serían mitades sino tercios. Y empiezan a preguntar entonces que quién fue muerto. Entonces Apolo se niega a seguir hablando, Apolo se niega a seguir dando información, y Edipo dice, no, pues que a los reyes no se les puede forzar, perdón, a los reyes no, a los dioses no se les puede forzar, y entonces, como no lo pueden forzar, hay que apelar a otros recursos que son como los recursos humanos. Y llaman al adivino. El adivino entonces dice que hubo un muerto, que fue Layo. Y así se siguen, ¿no? Las preguntas y todo. Y se vuelve a la historia, se vuelve a recordar que de la profecía en la cual a Edipo le habían dicho
O sea, se suponía que Edipo iba a matar al padre y iba a casarse con la madre. Entonces, en medio de todos los interrogatorios se empieza a descubrir que sí existe un muerto, que el muerto es Layo, y después le comentan a Edipo que se había muerto el padre de él, o sea, Pólibo, el aparente padre, o sea, quien efectivamente lo crió, y se alegra Edipo de que la profecía no se hubiese cumplido porque el padre ya murió. Pero entonces a él le aclaran que no, que es que Pólibo no era el padre. Entonces ahí entonces entra la necesidad de volver a averiguar por qué o quién era el padre de Edipo. Y por el testimonio de los pastores, que también son unos personajes de la obra, se descubre que Edipo había sido entregado por Yocasta, que era la madre de él, a un pastor, porque el oráculo había dicho que Edipo iba a matar al padre y se iba a casar con la madre. Y entonces Layo, que era el verdadero padre de Edipo, y Yocasta, que era la verdadera madre, que era la madre de Edipo, deciden que él debe morir y parece que inicialmente le dan la orden de que muera, pero unos pastores se lo llevan y no lo matan, sino que lo dejan. Y entonces él se va él sale de su ciudad original y se va se va y más adelante es un niño con dificultades económicas, con hambre, fue un hombre errante, tuvo muchas dificultades, pero cuando llega a Tebas es que vence a la Esfinge y por eso a él lo convierten en rey. En Grecia, en la antigua Grecia, había diferentes posibilidades de llegar al reinado. La una era, acordémonos que estamos hablando de antes de Platón, ¿no? Platón es del siglo ya quinto, cuarto, y Edipo es una obra anterior. Entonces, en esa época todavía existía el tirano, pero el tirano no tenía la connotación que tiene hoy. O sea, el tirano no era necesariamente un dictador, sino el tirano era el hombre que llegaba al trono por diferentes caminos al ser heredero del trono o al pertenecer a una familia que ostentaba el poder. Entonces, de esa forma fue que Edipo llegó al trono y se queda en Tebas como rey de Tebas. Entonces, volviendo nuevamente con más precisión a la conferencia de Foucault, entonces Foucault dice que fue necesario que se juntaran las diferentes verdades o las diferentes partes de la verdad para llegar a reconstruirla. Entonces tenemos la declaración de Apolo, tenemos la declaración del adivino y tenemos la declaración de los pastores. En ese momento pues no teníamos a Yocasta, o no tenían ahí a Yocasta para que pudiera dar su versión, para que pudiera decir si era verdad o no. Y recalca Foucault que en ese momento se reconstruía la verdad como por el sistema del fútbol, ¿no? O del símbolo, que es un mecanismo que incluso todavía se usa. Cuando nosotros vamos a las notarías, supongo que todos hemos ido a las notarías, ¿no? Nos entregan los documentos, los ponen un poco como en abanico y les ponen varios sellos. Y esos sellos quedan pedacitos en cada una de las hojas. Cuando uno cierra el documento solamente se ve un pedazo del sello, pero cuando lo abre, normalmente está unido por un gancho, entonces se puede reconstruir el sello en su totalidad. Y ese es el fúmbolon o la prueba que se usa desde la época de los griegos, que consiste en que al unir las diferentes partes de un todo, se
se reconstruye la verdad, se convierte en una sola unidad. Entonces, ese es el tema de la prueba, según lo plantea Foucault, y que eso sí es verdad. O sea, en las notarías o en los documentos en los juzgados a veces uno ve que es un método que se usa para saber que las diferentes hojas que hacen parte de un documento, efectivamente desde un comienzo estaban en el documento, y la forma de reconocer que lo eran es con un fúmbolo, que generalmente es un sello, pero a veces es una firma cortada en pedazos, o a veces es como una línea curva, una línea que nos señala que una parte es continuación de la otra. Entonces, vuelve Foucault a decir, volviendo a la conferencia, que la forma del poder de Sófocles, o más bien, que el poder de Edipo en la obra de Sófocles era una forma religiosa y política, de acuerdo al análisis que hace para tratar de desvirtuar o la teoría de Freud, o para tratar de darle una dimensión diferente a la clínica a la obra de Sófocles. Y de esta manera, entonces, Foucault hace una precisión. O sea, ya él tiene como un precedente claro las diferentes formas en que se ha venido desarrollando la forma de la construcción de la verdad de acuerdo a las pruebas en la antigua Grecia. Primero teníamos en la antigua Grecia la forma fantástica, religiosa, de pensamiento mágico, que era el juramento, y luego ya tiene una forma un poco más aproximada a la actualidad, que es la prueba del testimonio, que tenemos los tres testigos. Tenemos el testigo, Apolo, que es un dios. Tenemos el testigo, el sabio, que es un hombre, pero es un hombre superior, un hombre de nivel social más alto. Y tenemos el testimonio de los pastores, que son esclavos, que ya son en esa época pues se consideraban de la etapa inferior. Dice Foucault que eso nos permite determinar que Edipo no era el hombre del inconsciente, como lo plantea Freud, sino que Edipo es un hombre que sabe mucho, y es un hombre que por saber, pero por no, o sea, es un hombre que sabe mucho, pero que él solamente por guardar su poder, o sea, a mí me parece que la calificación que hace Foucault de Edipo es bastante drástica. No le reconoce prácticamente cualidades. Es tanto lo que lo descalifica que dice con palabras exactas, dice: Edipo debería ser expulsado definitivamente de la historia. O sea, a mí me parece que esa ya es una aseveración demasiado estricta que hace Foucault, porque pues la historia es la historia en sí. Yo no creo que haya un intelectual que por conocedor que sea pueda atreverse a decir que una historia o que una parte de la historia debe salir de ella. Creo yo que él lo hace un poco como para darle fuerza a su argumento, ¿no? Para darle fuerza, o sea, para cambiar esa imagen o quitarle a Edipo la connotación del hombre del inconsciente y pasarlo al espacio del poder, para ratificarse en que Edipo es el hombre del poder. Y hay una observación que efectivamente es así. O sea, el nombre de la obra no es Edipo la víctima o Edipo no lo caracteriza de una forma diferente, que en realidad lo fue, tuvo muchas características, sino lo llama Edipo rey. O sea, para Foucault el énfasis de Edipo está en el poder. Y entonces de esa aseveración que él hace, o de esa precisión que él hace de que Edipo es el rey, pasa a hablar sobre el conocimiento
y el poder. Y empieza a aclarar, a precisar que Edipo nunca durante la obra reclamó su inocencia, y efectivamente así fue. Edipo no reclamó ser inocente. A Edipo lo que le preocupaba era el tema del poder, de lo que él tenía miedo era de perder el poder, su posición de rey, ¿no? A él no le importa decir que él tampoco le preocupó que el papá muriera. Además se alegró cuando supo que su padre aparente había muerto, porque eso hubiese hecho que no le hubieran dado, que eso fuese pues el no cumplimiento de la profecía, pero aparentemente él no se preocupó por la muerte del padre ni sintió tristeza por eso. Entonces, eso lo encuentra Foucault muy, muy desagradable, y cree que es suficiente para desclasificar a Edipo, y resalta pues que Edipo es el rey, y retoma la idea que Edipo es el hombre del poder y del conocimiento, y empieza a analizar cómo en los siglos antes de Cristo el conocimiento y el poder iban muy unidos. Y efectivamente así era. O sea, en las culturas originarias más primitivas, el poder iba unido no solamente al conocimiento, sino a la religiosidad. O sea, en los comienzos de la humanidad, el poder no solamente tenía connotaciones de organización social, sino que esa organización social venía de un poder divino. Y eso lo vemos en muchas constituciones y en muchos códigos, ¿no? Tal vez los más reconocidos para nosotros, digamos aquí los colombianos que pertenecemos, en la gran mayoría fuimos educados en la religión católica, sabemos, por ejemplo, con precisión, que, bueno, en un principio en el código de Hammurabi se plantea, o Hammurabi dice, que ese código se hace por la ley del dios en la ciudad de Ur. Pero esto mismo lo dicen la ley de Moisés. O sea, cuando Moisés va al monte, baja también y dice que esa es la ley de Dios. Claro, Moisés ya lo hace en muy poquitos, en unos mandamientos mucho menos. El Código de Hammurabi tenía como 150 artículos, yo lo leí alguna vez. En cambio, los mandamientos de Moisés son más poquitos, pero en síntesis resumen como cosas muy parecidas en cuanto al tema de organización social. Y el poder viene otra vez de Dios. Nosotros, por ejemplo, en la antigua Constitución, en la anterior, a la del 91, decía que estaba muy ligado el tema, bueno, no lo tengo acá, perdón pero en la antigua Constitución también se menciona, o sea, en el preámbulo voy a leer exactamente lo que decía en la antigua Constitución: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afirmar la unidad nacional, y sigue. Entonces, también nosotros todavía continuamos un poco con esa derivación del poder político del poder divino. Yo los invito a que lean el preámbulo de la Constitución anterior, no la del 91, y ahí vemos que todavía está impreso en nuestro pensamiento esa forma de derivación del poder. Nos acordamos en una charla anterior, yo les planteaba de la discusión que había habido como en el siglo XIV, en la que la soberanía, o sea, porque el poder es lo que más tarde se convierte en la palabra soberanía, la soberanía era del rey, y esa soberanía le había sido asignada al rey por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Edipo en este análisis? Perdón, Edipo no, lo que hace Foucault en este análisis de la obra de Edipo: volver a plantear el tema del poder, de dónde deriva el poder.
Entonces, dice Foucault, retomando nuevamente el tema de la conferencia de Foucault, dice Foucault que Edipo era el hombre del conocimiento, no del inconsciente, y que era un hombre que sabía tanto, que sabía demasiado, pero que esa mirada autocrática que él tenía de las cosas, o sea, esa sentirse superior a los otros, era lo que no le había permitido ver todo, o sea, que si él hubiese escuchado a los otros, no solamente hubiese pensado en su capacidad de poder, él hubiera descubierto la verdad. O sea, él en el fondo fue una víctima por esa demasía de poder que él tenía, por esa arrogancia. Bueno, Foucault no usa la palabra arrogancia, pero es más o menos eso lo que trata de decir, que es ese sentido de grandeza que tenía el que lo había impedido ver lo que le había pasado con él, que si él hubiese escuchado antes, había descubierto la verdad antes. Edipo recalca siempre su conocimiento, ¿no? O sea, él siempre está recalcando que él era un hombre que sabía mucho, que él había salvado a Tebas de la Esfinge. Es más, le dice al sabio, al adivino, que si él hubiese, que si él tenía tanto poder, porque él no había salvado a Tebas de la Esfinge. O sea, lo que sí logró hacer él. Entonces, Edipo, en síntesis, lo que trata de decir Foucault es que Edipo es un hombre demasiado empoderado en su conocimiento y en su importancia, y que eso es lo que no le permite estar un poco más atento a las situaciones. Volvamos a precisar qué es lo que dice Foucault. Foucault dice que el poder y el saber están unidos. Y es cierto, en los reyes de Persia y en los hombres que tenían poder en el Medio Oriente y en Grecia y en lo que se derivó de lo que fue la cultura mesopotámica, siempre el rey estaba unido al conocimiento. Nos plantea Foucault que es en el siglo IV, más o menos, cuando ya en Platón, o con Platón más exactamente, se trata de hacer una división entre el poder y el conocimiento. Y pues en parte sí fue así, pero Platón no lo plantea a mí, es decir, o tal vez yo no. Yo he leído la obra de Platón, también la leí hace bastante tiempo. ¿Qué pasa, mijo? ¿Sí? ¿Qué será? Imagínese usted. ¿Aló? Trabajando. Aquí estoy. Creo que hay un micrófono encendido. Ay, espere. Sí, bueno, entonces... Está silenciada. Creo que la sacó. Ah, pues madre, hoy sí estamos en el día. Caramba, sí. Esperemos que la compañera se vuelva a conectar. Les cuento que aquí estamos en la reunión de la negociación y el tema de la DIAN no, todavía nada que se trata. Sí, creo que... ¿Aló? Ya Creo que volvió hubo Doris. un Bueno. accidente tecnológico. Sí. Siga, Doris. Ya. Entonces, estábamos en la parte en la cual Foucault hace el análisis entre el poder y el conocimiento. Y él dice que es a partir de Platón que el conocimiento y el poder ya no están en el mismo individuo, o sea, en el mismo hombre, en la misma persona, sino que el poder y el conocimiento a partir de Platón
se diferencian. Por un lado estaría el filósofo, que es el conocimiento, y por el otro lado estaría el poder, que es el rey. Pues en este momento no estaría en condiciones de precisar si eso es así, porque en la República, en los libros 8 y 9, sí Platón habla del poder y el conocimiento, pero generalmente los esquemas que se hacen en la teoría de Platón es que Platón tiene tres clases, ¿no? La clase gobernante, la clase del ejército y la clase de los esclavos o de los labriegos. Entonces estaríamos hablando de que el poder y el conocimiento estarían en la misma clase. Sin embargo, Platón sí habla del filósofo que debe dedicarse a pensar, que debe dedicarse al conocimiento y que en el poder quedaría solamente en cabeza del rey. Sí es cierto que en esa época los sofistas están un poco antes de Sócrates. Los sofistas eran unos hombres en esa época, eran unos hombres que vendían el conocimiento, pero también que a veces se basaban en premisas falsas o erróneas y equivocaban el resultado del conocimiento. Pero de todas maneras, los sofistas no eran reyes, eran otras personas de la sociedad que no conocían, que no tenían poder, pero que sí tenían conocimiento. Entonces sí empieza en Grecia a hacerse una ruptura entre el poder y el conocimiento. En esta época en que se empieza a dividir el conocimiento y el poder, prácticamente deja terminada la conferencia Foucault, y la conclusión que Foucault hace es que, lo voy a leer, él dice que ese mito que empezó a demoler Nietzsche, a demostrar que en un texto creado no estaba todo el conocimiento, perdón, que en los textos creados no estaba todo el poder, se deben romper. En síntesis, lo que cree, pienso yo, que lo que cree Foucault en esa conferencia es que él logra desmitificar a Edipo, que había sido mitificado por Freud como el hombre del inconsciente, y que él ya lo pasa al ámbito del poder. Es lo que básicamente nos queda como conclusión de la segunda conferencia, de las conferencias que dictó Foucault en la universidad en Brasil. Entonces, no sé si alguien quiera hacer algunos comentarios. A ver, yo quisiera decir unas cositas chiquitas. Sí. A mí me parece que precisamente Foucault escribe ese texto o va a Brasil un año después de una obra muy importante que se llama El Antiedipo. Sí. Y precisamente lo que plantea Deleuze y Guattari es que, digamos que detrás de todo el tema del inconsciente, digamos, ellos plantean que aquí no hay un sentido, digamos, secreto de nuestro inconsciente, y hacen todo un cuestionamiento a la lectura que hace Freud, que a mí me parece muy válido, y precisamente, y Foucault pues no se refiere a eso con mucha profundidad porque ese no es el objetivo de su trabajo, pero sí muestra que se intenta imponer una cura a partir de nuestro deseo y a nuestro inconsciente desde la lectura pues que hace Freud. Y entonces, y él lo que destaca es que Edipo realmente es un instrumento de poder, es una cierta manera, digamos, del poder mediático, del poder psicoanalítico, que se ejerce precisamente sobre el deseo y sobre el inconsciente. Y ya sobre el tema jurídico,
pues él dice, mire, yo no voy a hacer una lectura del Edipo, de la obra de Edipo Rey, de la obra de Sófocles, sobre la base, pues, del planteamiento, digamos, entre comillas, edípico. Dice, yo voy a hacer una lectura desde la mirada de lo que significa, digamos, la lucha por la verdad, y detrás de la lucha por la verdad hay una lucha siempre de poder, y detrás de los juicios y las decisiones jurídicas hay una lucha de poder. Y él dice, mire, en un comienzo, pues los procesos se definían a partir de otras reglas. A pesar de que en la carrera que planteó entre Antíloco y Menelao, ahí había un juez, al juez no se le tiene en cuenta para que diga si hubo una infracción o no. Simplemente hay una invocación al dios, a Zeus, ¿sí? Y al dios Apolo, creo. Bueno, hay una invocación al dios en este momento, y esa invocación al dios es lo que determina que el otro confiese, que el otro diga, sí, acepto, yo cometí el error. Entonces está mostrando cómo se comienzan a aparecer de las verdades, a partir de qué, pues en ese caso del temor a Dios. Y entonces el otro se confiesa a partir del temor a Dios. Y entonces todo el desarrollo precisamente del tema del juicio con relación a Edipo, pues hay dos mitades. Una mitad precisamente es el poder, o sea, son los poderosos que tienen una manera de ver que es el Dios que ha determinado una profecía, pero que también son las condiciones en las cuales los poderosos después ven lo que sucedió, pero se necesita que los pastores, o sea, que los esclavos, que es la otra mitad, aporten la otra parte del conocimiento. Y al aportar ellos la otra parte del conocimiento, se va construyendo esa verdad. Y en la verdad en la cual aparece, pues, que Edipo ha matado a su papá y que además se ha casado con su mamá, ¿sí? Y que además sus hijos, los hijos que tiene con ella son sus hermanos, ¿sí? Pero la preocupación de Edipo, ¿cuál es? Es una preocupación por el poder. Y es una lucha por el poder. Por eso cuando la gente escucha lo que ha sucedido, inmediatamente Edipo es relevado del poder. Deja de ser un rey, ¿sí? Y claro, es un rey que indudablemente tiene el problema y es que es un rey que se considera autosuficiente, que es una persona que tiene bastante conocimiento, y en la medida en que actúa de esa manera, pues su actuar, digamos, como que lo aleja un poco de la gente, pero realmente es en la medida en que van apareciendo las pruebas, y entonces ahí Foucault desarrolla un aspecto que es muy importante, que es el aspecto de la indagatoria. Y el aspecto de la indagatoria hoy está muy presente y está vivo. Y está muy claro. Mire, hay un artículo del día de ayer en El Espectador de un jurista, donde él plantea precisamente cómo es la forma en que pasa un proceso cómo es la forma en que pasa un proceso de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. ¿Cuál es la forma? ¿Y qué sucede cuando al pasar ese proceso de un ex senador y expresidente de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, ¿sí? Cuando hay dos modelos, el uno es el inquisitivo y el otro es un nuevo modelo que están aplicando, ¿sí? ¿Cómo al pasar ese proceso de un lado a otro, entonces se pretende desconocer la primera parte? Y entonces, y el comentario que hace el doctor Reyes lo hace a propósito de una tutela que está ahí. Y fíjese, entonces lo que quiero mostrar con eso es que ese papel, digamos, de la indagatoria que está mostrando Foucault en ese momento, es un papel que sigue vivo. Hoy la indagatoria sigue vivo. Y así tengamos una discusión sobre qué pasó con la indagatoria y cómo se denomina ahora en el proceso penal ese mismo hecho, pues la realidad es que son los mecanismos a través de los cuales se desarrolla hoy la investigación. Y entonces él va mostrando cómo el derecho se va transformando. Y esa transformación en un principio no implica que que no exista realmente un juez determinado, sino que son las condiciones mismas de las relaciones de poder y verdad las que determinan el resultado del proceso, ¿sí? Y que mucho tiempo después es que aparece ya el jurado, bueno, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero en el caso en el caso de Edipo, precisamente, se va construyendo durante todo el proceso de la indagatoria, se va construyendo la verdad y va apareciendo la verdad, ¿sí? Y entonces, el problema es, detrás de todo esto, y creo que es el fondo de la discusión que plantea Foucault todo el tiempo, es
cómo detrás de todo esto hay unas luchas permanentes de poder. Luchas de poder alrededor de la verdad, ¿sí? Y hoy tenemos una lucha de poder alrededor de la verdad. Alrededor de la verdad del caso, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? Entonces hay un juego con relación a las estadísticas, con relación a la información, con relación a los efectos. Tenemos una discusión planteada alrededor de ese tema, ¿sí? Si debemos mantener todavía la prudencia y debe mantenerse ese principio y mantenernos en nuestras cajas, o si tenemos que irnos a las oficinas y los riesgos que corremos al irnos a las oficinas, ¿sí? Entonces ahí hay una lucha por la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Sí? Y esa lucha por la verdad está determinada por relaciones de poder. Yo creo que ese es como realmente el papel, digamos, el papel que está discutido ahí. Y él dice, mire, realmente hay un complejo de Edipo en nuestra civilización, pero nada tiene que ver con nuestro inconsciente y con nuestro deseo, tampoco con las relaciones entre uno y otro. Si hay algo parecido a un complejo de Edipo, este no se da a nivel individual, sino a nivel colectivo. No a propósito del deseo y el inconsciente, sino a propósito del poder y del saber. ¿Sí? Eso es lo que él está buscando analizar. Digamos, cómo se expresan precisamente esa relación de lucha en lo que son las primeras prácticas judiciales griegas, ¿sí? Que después se van transformando y que después van a adquirir pues toda una serie de diferencias con el paso del tiempo, pero que ahí precisamente se trata, digamos, un soberano, un pueblo, ignorando cierta verdad, consigue a través de una serie de técnicas descubrir la verdad que cuestiona la propia soberanía que está ejerciendo ese soberano. Me parece que ese es el punto central, ¿sí? Y entonces por eso dice Foucault, dice, la tragedia de Edipo es, por lo tanto, la historia de una investigación sobre la verdad, que la verdad es un procedimiento de investigación que obedece exactamente a unas prácticas judiciales que en ese momento eran las prácticas judiciales griegas de la época, ¿sí? Por esta razón, el problema que se nos plantea es en qué consistió, y es lo que buscamos precisamente es demostrar en qué consistió esa investigación judicial que sucedía pues en la Grecia de ese momento. Y creo que para nosotros, digamos que estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, en el área de fiscalización o en el área de cobranzas, pues precisamente nos muestra cómo los procesos de investigación y los procesos de conocimiento en estos temas judiciales, pues se han venido transformando a través de las épocas y seguirán transformándose. Nunca son los mismos, sino que pues responden a unas luchas, responden a unas decisiones, responden a unas políticas, ¿sí? Y detrás de eso, ¿qué está? El conflicto del poder, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mire, pensemos en la ampliación de la planta. ¿Por qué no hay una ampliación de la planta en la DIAN? Hay un conflicto de poderes ahí. Porque no hay un interés, pensaría yo, en cobrarle a ciertos sectores. Porque ampliar la planta implica ¿qué? Implica tener una cantidad de funcionarios de fiscalización en la calle, precisamente buscando más información, ¿sí? Esculcando más, ¿sí? Mirando a las grandes empresas. Entonces no hay una intención. O porque vamos a tener, o con relación a cobranzas, donde la gente está llena de trabajo y falta gente precisamente para poder cobrar todo lo que tiene que cobrar la DIAN. Y entonces ahí, ¿por qué no hay esa intención? ¿Por qué? Porque en la lucha de poder, realmente los intereses que representan quienes dirigen en este momento la DIAN, pues no están unidos a ese proceso. Están unidos simplemente en que todos paguemos IVA, en que sea la factura virtual y en que solo, digamos, por los mecanismos virtuales y a través del IVA es lo que se va a cobrar y se va a atacar la evasión, fundamentalmente la evasión que está dirigida por el IVA, está regida por el IVA, ¿sí? Pero ya la evasión en renta, que tiene otros intereses, esa no están interesados en atacar. Entonces, fíjese que ahí ¿qué tenemos? Pues una lucha de poder, ¿sí? Una lucha de poder que me parece que nos da, digamos, que nos da como unos elementos claves para entender precisamente la discusión que en un momento dado
que en un momento dado vemos ahí. Y fíjese que cómo se articulan. Una parte de la verdad procede de los oráculos, procede de la predestinación que ha determinado que lo que va a suceder, ¿sí? Y por eso es que Edipo pues queda fuera de su familia y lo regalan prácticamente y tiene que salir de ahí, de su familia, porque está predestinado que va a suceder, pero finalmente termina sucediendo eso, ¿sí? Termina sucediendo y entonces que de algún modo precisamente lo que se completan son esas dos verdades. Por un lado, la verdad que se predice, o sea, la verdad desde el poder, ¿sí? Pero por otro lado, la verdad que tienen los campesinos, los esclavos, que son quienes se han dado cuenta, ¿sí? Que Edipo fue regalado desde muy pequeño y que él después tuvo una trayectoria que lo llevó nuevamente al poder, ¿sí? Sí. Creo que esa es, yo diría que ahí hay, hay unos elementos que a mí se me ocurre que son, me parece que son importantes y que, bueno, ahí meto la cucharada. Sí, a mí me parece que lo que acaba de decir Tulio, o sea, es que eso es de lo que se trata la conferencia, ¿cierto? Pero yo haría dos precisiones en cuanto a los comentarios que hace, y es el tema de la indagatoria por lo que está ocurriendo ahorita recientemente en Colombia, y es, o sea, lo que yo creo que es necesario precisar es que la indagatoria es casi lo contrario al testimonio. O sea, porque la indagatoria es la etapa en la que al acusado o al sindicado, como se le llamaba en Colombia, al sindicado se le da un espacio para que él hable y dé su versión de los hechos. En cambio, el testimonio es alguien que no fue, o sea, precisamente es un individuo perfectamente diferenciado del indagado, y él el que dice o asevera qué es lo que él efectivamente vio. Entonces, es importante que precisemos que el indagado es un sujeto procesal absolutamente diferente al testigo. El testigo ni siquiera es un sujeto procesal, el testigo es una persona que se lleva para hacer la prueba. Entonces, es como la única precisión que yo haría. Por lo demás, sí pienso que precisamente eso es lo que plantea Foucault, que es importante que nos quede claro, ¿no? Porque el que tiene el conocimiento todavía sigue teniendo el poder, o sea, y el que tiene el conocimiento y el que lo imparte, o el que se lo hace llegar a los demás, es el que tiene el poder. Y eso es muy claro si lo revisamos un poco ya hablando de política y de poder, lo que ocurrió, por ejemplo, en el régimen nazi. Que fue cuando la radio entró en total vigencia. La radio fue un descubrimiento que se había hecho anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que la usó Hitler y la usaron las SS, la usaron los nazis para impartir una información. Y esa información muchas veces dicha solamente por unas personas se convirtió en una especie de conocimiento, en una especie de verdad. Entonces es un poco lo que ocurre todavía en los diferentes países. Hay unas radios oficiales que están impartiendo un conocimiento sesgado por una mirada que tiene a la vez tiene un interés, y esa mirada con un interés es la que se le hace llegar a la población en general, y es lo que para la población se convierte en conocimiento o en información. Entonces, esos son los elementos con los que el poder juega en la transmisión de una verdad construida o interpretada de una manera que le sea útil a quien tiene el poder. Y eso es totalmente válido en este momento en todos los países. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿qué es lo primero que se hace en una campaña? Cuando se entra a hacer una campaña, uno de los elementos principales, el rubro casi siempre el más alto de la campaña, es precisamente medios de comunicación: radio, prensa, televisión, volantes, pancartas, todo lo que significa información, porque la información es lo que para el ciudadano desconocedor y desprevenido generalmente se le convierte en una realidad.
y esa realidad le llega a él a través de los medios de comunicación de quien tiene el poder económico en ese momento para hacer la campaña. Y es lo que de alguna manera hace que se gane o se pierda en unas elecciones. Nosotros lo vemos cada 4 años o menos, si tenemos en cuenta las elecciones de Mitaca. Entonces, es una de las cosas que empieza como a estudiar, y tiene razón Foucault, por ejemplo, cuando dice que la economía está mucho más estudiada, ¿no?, que el poder, porque el poder todavía sigue siendo para nosotros como mágico, como algo que no tiene unas normas exactas, como por ejemplo si ya las tiene la economía. En la economía hay un lenguaje muy preciso, hay unas normas muy exactas, hay unos principios también muy precisos, hay unas diferenciaciones que con toda precisión nos dan unos resultados. En cambio, en el tema del poder hay mucho por estudiar, porque aún en nuestra mentalidad está el pensamiento mágico, o sea, el poder del pensamiento mágico que tenían los reyes en Persia o los reyes en la antigüedad. Y eso es lo que precisamente invita a Foucault a que entremos a hacer ese análisis del poder, ¿no? Y nos presenta a Edipo desmitificado desde el punto de vista del psicoanálisis, nos lo presenta con una mirada desde el poder, y esa mirada desde el poder es la que nos permite entrar a conocer a Foucault, o por lo menos, si no a conocer, empezar a acercarnos a él, porque yo pienso que el poder es un tema que todavía está apenas en una etapa muy inicial de conocimiento de lo que es efectivamente el poder. Y esta lectura que hacemos en la segunda conferencia que se dictó hace 50 años, empieza a abrir un poco la mirada del poder que no se había visto con tanta precisión desde las ciencias sociales. Y aunque él pues dice que es la verdad en las formas jurídicas, no siempre lo jurídico tiene que ver exactamente con el poder. Esa es otra como de las ambigüedades que uno encuentra en esta lectura, ¿no? O sea, el poder es una cosa muy precisa y lo judicial es otro aspecto muy preciso. Tan es así que cuando estamos hablando de la división de poderes tenemos la rama judicial, la rama ejecutiva y olvidé ahorita la otra rama, el poder ejecutivo, el poder judicial, y el otro no, olvidé ahorita la otra rama, pero están muy diferenciadas. Legislativo. Legislativa, doctora. La legislativa, sí. Entonces están muy diferenciadas y todas son como de alguna manera, sobre todo la legislativa y la ejecutiva, son parte del poder, pero la judicial tiene una connotación que los aleja, o sea, casi que los obliga a alejarse de ellos, porque es que en lo judicial está la justicia. Y precisamente debe estar bien diferenciada, bien distanciada del poder legislativo y del poder ejecutivo, que es donde podríamos estar hablando del poder con más precisión. Entonces, a mí me parece, y no soy la única, también lo he escuchado en otras personas, en que en esta conferencia Foucault hace como una mezcla de elementos y los aplica a una sola temática, que es la temática del poder, pero la mezcla un poco en forma confusa con lo que son las verdades judiciales. Es como lo que queda como más en claro de esta conferencia de Foucault. ¿Alguien quiere intervenir aparte? Sí, hay alguien que quiera Jaime Fernando tenía la mano levantada. Sí. Mire que aquí hay una cosa del testimonio que tú dices que tienes razón.
Dice Foucault, puede decirse que toda obra es una manera de desplazar la enunciación de la verdad de un discurso profético y prescriptivo de otro retrospectivo. Ya no es más una profecía, es un testimonio. Es también una cierta manera de desplazar el brillo a la luz de la verdad, del brillo profético y divino hacia la mirada de algún modo de ser empírica y cotidiana de los pastores. Entre los pastores y los dioses hay una correspondencia, dicen lo mismo, ven la misma cosa, pero no con el mismo lenguaje y tampoco con los mismos ojos. Durante toda la tragedia vemos una única verdad que se presenta y se formula de dos maneras diferentes, con otras palabras, en otros discursos, con otra mirada. Sin embargo, estas miradas se corresponden. Los pastores responden exactamente a los dioses. Podríamos decir incluso que los simbolizan. En efecto, lo que los pastores dicen es aquello que los dioses ya habían dicho. Lo que pasa es que lo dicen de otra manera. Entonces él destaca que esos son dos rasgos fundamentales de la tragedia de Edipo. La comunicación entre los pastores y los dioses, entre el recuerdo de los hombres y las profecías divinas, ¿sí? Y esta correspondencia define la tragedia y establece un mundo simbólico en el que el recuerdo y el discurso de los hombres son algo como una imagen empírica de la gran profecía de los dioses. Yo quería terminar con eso, que Sí, me parece que es importante. Y no sé si Jaime Fernando Aguilar alzó la mano, Sí, buenas pero tardes. Pues buenas la verdad tardes. es un comentario muy breve porque me quería agradecer. Me pareció muy interesante esta charla, la lectura de las conferencias de cualquier texto de Foucault es muy difícil. La autora pues, nos ha hecho ese favor de explicarnos y aclararnos ese lenguaje un poco difícil de Foucault. Por ejemplo, muy interesante la mirada acerca de que el poder se debe estudiar, no hay mucho conocimiento, que como nosotros, digamos, como decía Tulio, entiendo yo que detrás de cada calamidad social, digamos, o humana, hay un problema de manejo del poder, ¿sí? Sí, y en la obra de teatro de Edipo, pues se ve que Edipo sí es una persona arrogante, ¿no? Aunque Foucault no se atreva a usar esa palabra, que lo desvía de su discurso, me imagino, pero sí es una persona extremadamente arrogante y aunque él tiene la verdad siempre frente a sus ojos, sí, nunca la pudo armar ni que los otros le dijeran que era lo que había sucedido y él podía aceptarla porque sencillamente era una persona muy arrogante. De hecho, si recordamos el mito, pues él en el puente, en la encrucijada donde tenía que pasar uno de los dos en su carruaje y los dos eran muy importantes señores, pues hay un duelo y el uno mata al otro y pasa porque es un problema de arrogancia y de orgullo y de poder. Y llega, y cuando le dicen que hubo un asesinato, que el asesino está ahí entre esa misma comunidad, él mismo, como rey, dice, se ofrece a buscarlo y a castigar. O sea, vemos que detrás de cada calamidad como esa, que no saber por qué no funciona, o por qué no se puede establecer un sistema tributario como debe ser justo, que ayude a esta sociedad a progresar, hay muchas cosas que no se pueden saber, o sea, no se puede saber la verdad la establece el poder. También que hay una atribución que los seres humanos casi por instinto podríamos le hacemos al poder, de que el que tiene el poder sabe. Entonces, y así lo saben, fijemos nomás casos suavecitos como el de López Obrador, por no hablar del caso colombiano que es terrible, lo descompone a uno. Él siempre cuando los periodistas le enfrentan a decir, oiga, pero en México miren las cifras que hay de asesinatos contra las mujeres, él impone otra verdad y desde su poder dice, no, yo tengo otros datos, pero no dice cuáles datos son, pero con eso ya convence a una cantidad de personas de que él sabe. Entonces, esa lectura de Foucault acerca de que pensemos en el poder,
que detrás de cada calamidad también social hay un problema de arrogancia y de manejo de poder, pues nos invita a tener una posición más crítica, incluso desde el punto de vista electoral y político, y más claridad frente a la vida, ¿no? Nosotros, nuestra arrogancia nos impide ver muchas cosas que las tenemos en las narices, de nuestras familias, de nuestros afectos, de nuestro círculo laboral, en todas las esferas de la vida. Esa es la lectura que yo hago de esta conferencia tan interesante. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti. Y una cosa que me parece muy interesante de lo que acabas de decir es, por ejemplo, el caso de Obrador, pero ese no es el único caso. O sea, y posiblemente sea de los menores casos, porque hay otros gobernantes mucho más arrogantes en este momento en el poder. Por ejemplo, tenemos el caso de Bolsonaro, ¿cierto? En general en América Latina, un poco diferente a Europa, la arrogancia, y a veces la arrogancia aparentemente sin tanta fortaleza, pero que por eso no deja de ser arrogancia, es el continuo comportamiento de nuestros gobernantes. Por eso, y eso es muy fácil, porque cuando no hay conocimiento, la otra persona está puramente en capacidad de recibir, de aceptar. En cambio, no ocurre lo mismo y por eso la importancia de leer, porque cuando nosotros leemos, tenemos información, entonces no es fácil que alguien nos convenza de lo que no es. Y precisamente, hablando del tema de la lectura, eso es lo que hace tan difícil leer a Foucault, porque es que Foucault, es decir, es un hombre que ha leído mucho, o fue un hombre porque ya murió, un hombre que leyó mucho y tenía muchísima información, por eso yo trataba de hacer precisiones cada vez que nombraba, cuando estaba hablando de la Ilíada, cuando estaba hablando de Edipo, cuando estaba hablando de Platón, la diferencia entre los siglos, porque el problema de las personas que leen mucho, generalmente los profesores, tienen la tendencia a creer que el conocimiento que él tiene la tienen los alumnos o las personas que asisten a la charla. Y resulta que muchas personas llegan a una charla y salen casi en blanco porque por la falta de precisión de las cosas que entran en una confusión muy grande. Por eso a veces puede parecer un poquito innecesario, pero yo sí trato de recalcar fechas y épocas cuando se cambia de un autor a otro, o de un tema a otro, o de un hecho histórico a otro, porque eso le permite al oyente o al lector hacer la claridad perfecta de que ya no está en la misma época o en el mismo periodo, y que eso significa que en cada periodo y en cada época hay verdades diferentes. Es como lo que yo sacaría de conclusión. Y por otra parte sí es admirable, o sea, la forma y la fluidez, diría yo, con que Foucault maneja los temas en Grecia, ¿no? De lo que fue la literatura griega y de lo que fue el poder. Él menciona también a Solón, que Solón definitivamente es un hito en la historia de la griega antigua, de la Grecia antigua, y él lo menciona un poco como al margen, como un poco tangencialmente, y pienso yo que Solón sí hubiese ¿sí? Amerita que se haga una lectura, o sea, si hubiese tenido un poquito más de profundidad en la forma como se menciona en la obra aquí, que apenas se menciona, no se profundiza para nada. Es como la conclusión que yo saco de la segunda conferencia. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Doris por la charla de hoy, a los compañeros que participaron, a la compañera Sandra que nos ayudó pues con la lectura del derecho de petición, a Fernando, a Angie y a todos, en realidad, a todos los más de 50 participantes que hoy estuvieron atentos.
Los invitamos para la próxima de hoy en 8, para que por favor lean antes la tercera conferencia de Michel Foucault en Brasil y podamos hablar, echar carreta sobre este tema y además hacer un ejercicio que nos sirve para el concurso en el sentido de todo el tema de la comprensión de lectura que son fundamentales, ¿sí? Acuérdense que son 3 concursos, compañeras y compañeros, muchos pasaron este primero y aspiran a pasar pues los siguientes también, los que no pues hay que seguir luchándola. Aquí no podemos parar en ningún minuto porque vamos es para adelante, compañeros y compañeras, y en esa medida entonces los y las invito para que se lean la tercera conferencia y nos veamos de hoy en 8 días a las 3 de la tarde en nuestro miércoles de la salud, que hoy realmente lo que conmemoramos es la 50ª charla que estamos dictando, 24 del año pasado y 26 de este año. Hoy vamos en el número 50 y seguiremos trabajando, compañeros. Utradian seguirá trabajando en pos de los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras de la DIAN, pero también de todos los trabajadores y trabajadoras colombianas y del pueblo colombiano. Muchas gracias a todos.